Bueno, si les parece, lentamente vamos a ir arrancando, compartiendo con ustedes algunos agradecimientos y contándoles un poco la historia de por qué este grupo de instituciones tomó la decisión de llevar adelante este merecido homenaje a Armando Rivas. Dicho sea de paso, hay que decir que otras organizaciones también han venido de alguna manera armando este tipo de encuentros para de alguna manera también acompañar en este momento a toda la familia de Armando, pero también valorizar el legado gigantesco que deja Armando para el mundo de las ideas de la libertad, no solamente en Argentina, sino en todo el continente. Es por ello que este grupo de instituciones tomamos la decisión de llevar adelante este encuentro. Me estoy refiriendo a la Fundación Libertad, a la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, a los amigos de la Cátedra Alberdi de la provincia de Mendoza, a la Fundación Global de Mar del Plata, a la Asociación Civil Río Paraná de la provincia de Santa Fe, a la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, al Instituto Amaggi para la Libertad, al Grupo 1852 de la provincia de San Juan, a Impacto Económico de Neuquén y a la Fundación Club de la Libertad de la provincia de Corrientes. Este grupo de amigos decidimos llevar adelante este encuentro que nos parece una manera de estar acompañando este momento, pero al mismo tiempo revalorizando todo ese legado. Y es por eso también que decidimos convocar a varios de los oradores que van a escuchar a lo largo de esta tarde-noche. Es por eso que les comento que la idea de elegir este lunes 13 de julio ha tenido que ver, por supuesto, con la proximidad de la partida de Armando Rivas, pero también al mismo tiempo con la cercanía de lo que sería su cumpleaños en el día de ayer, 12 de julio. Por eso elegimos también esta fecha, agradeciéndole especialmente a Gerardo Bongiovanni, que ha tomado la posta de juntarnos a todos para este encuentro y seguramente vamos a estar a lo largo de la tarde-noche escuchándolo también como uno de los tantos oradores. Les cuento la modalidad. La idea es que cada uno de los convocados pueda expresarse durante 3 a 5 minutos. Le vamos a pedir a todos ellos el máximo de la brevedad para poder aprovechar al máximo el tiempo, porque no es un evento de las características de los oradores que solemos tener, sino simplemente una semblanza, un homenaje que vamos a intentar hacer a Armando Rivas. Y vamos a empezar por eso, y lo vamos a convocar en primer lugar a Roberto Kajanowski, le vamos a dar la bienvenida, ya lo vimos entrar a Roberto, así que le vamos a pedir ahí que se desmutee y vamos a habilitar la pantalla para poder escucharlo en primer plano. Así que Roberto Kajanowski, muy buenas noches y escuchamos su semblanza entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, ¿cuánto es que tengo que hablar? Perdón, ahí me perdí, tres, Tratemos de cuatro minutos. que no sean más de 5 minutos. Lo No, está escuchamos. bien. Eh, bueno, a ver, a Armando lo conocí allá por el año 77, 78, a través de mi hermano. Él estaba trabajando en CAP, se había ido a Estados Unidos y vuelto, de cuando llegó el peronismo en el 73. Y a partir de ese momento, bueno, siempre tuvimos muy buena relación. Yo creo que los aportes de Armando siempre fueron generar inquietudes y disparar ideas y debates. Eh, Era un tipo que además de estar muy preparado en el campo de la economía, o sea, podía hacer un análisis de la situación económica de coyuntura, además de eso tenía capacidad como para eh, una gran capacidad, yo diría, para hacer el análisis económico institucional. Él, yo creo que fue uno de los que tanto insistió en el tema de la calidad institucional. Recuerdo siempre decía, bueno, ¿quién leyó a Karl Popper? Era su tema de batalla, ¿no? Su caballito de batalla. Obviamente que había leído mucho más. Yo creo que fue uno de los que más conoció, a pesar de su origen cubano, uno de los que más conoció a Juan Bautista Alberdi en la Argentina. Era un gran conocedor de la obra de Juan Bautista Alberdi. Eh, Tenía una frase fantástica. Yo por él almorzábamos más o menos una vez cada 3, 4 veces, o cosa por el estilo. Me llamaba y decía, estoy esperando tu llamado para ir a comer, así que íbamos a comer. Y ahí empezábamos a disparar ideas. Eran debates muy divertidos y además de eso, siempre me mandaba su informe económico y un día me mandó
sus 49 pensamientos para pensar, que los tengo acá, no sé si alguno de ustedes los tiene también, un listado de sus frases más divertidas, ¿no? U otras, a ver, hay mezcla de divertidas y otras que son de mucha profundidad. La igualdad económica requiere una gran desigualdad política, es decir, falta de libertad y de derechos. Esa era una de sus frases. Otra que me dijo un día, estábamos comiendo y me dice, te voy a decir cuál es mi propia herejía. Mi propia herejía es que prefiero un déficit fiscal chico con un bajo gasto público a equilibrio fiscal con un alto nivel de gasto público. ¿Sí? Tenía ese tipo de cosas que disparaba y hacía ver los análisis económicos y políticos desde otro ángulo. Bueno, obviamente él fue profesor en SEADE también, era uno de los profesores muy queridos porque realmente incentivaba mucho el debate entre los alumnos. Sus conferencias eran muy buenas, sus escritos, sus libros. Yo la verdad es que tengo uno de los mejores recuerdos, me queda uno de los mejores recuerdos de Armando, como persona, como economista, que no siempre coincidíamos cuando íbamos a almorzar, muchas veces disentíamos, pero eran esos disensos divertidos que había con Armando, y en lo institucional tenía una claridad de pensamiento impresionante. Además recuerdo que yo tenía mi programa en PIE de 20 a 21 y él lo tenía de 19 a 20, o sea, estaba justo antes que yo, así que siempre nos conocíamos. Y como última reflexión, para no no sé si me estoy pasando, vos decime, Alberto. Seguimos, perfecto, Roberto. Como última reflexión, yo le voy a quedar eternamente agradecido porque gracias a él conocí a Hugo Matos. Hugo Matos fue uno de los 3 lugartenientes del Che Guevara. Era Camilo Cienfuegos, el Che, perdón, de Fidel Castro. Fidel Castro tenía 3 lugartenientes, tenía a Hugo Matos, Camilo Cienfuegos y el Che. Bueno, a Camilo Cienfuegos lo hizo desaparecer, ¿cómo se llama? Al Che lo entregó, lo terminó entregando en Bolivia, y a Hugo Matos lo metió 20 años preso. La cuestión es que cuando sale, escribe un libro que se llama ¿Cómo llegó la noche? Hugo Matos combatió en Sierra Maestra junto con Fidel, y viene a la Argentina, me llama Armando y me dice, mira, viene al programa, pero quisiera que vos también lo entrevistes, me manda el libro, lo leí bien de arriba abajo, un libro fascinante, muy bueno, muy interesante para ver. Y vino al programa, lo entrevisté, estuvimos hablando, fue como hablar con una parte de la historia de algo que no es menor para nosotros, que es la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Y al otro día me llama por teléfono Armando y me dice, mira, yo vi el programa y al final tú le terminaste haciendo una entrevista mejor que la mía porque habías leído el libro y yo no lo había leído. Y esas cosas que tenía Armando que me hacían divertir muchísimo. En resumidas cuentas, yo creo que no debe haber persona que haya conocido a Armando Rivas que no lo tenga en el mejor de los recuerdos, como persona, como economista, y además con lo divertido que era cantando, le gustaba a las mujeres, le gustaba la vida, ¿sí? Así que el mejor de mis recuerdos para el querido Armando Rivas. Muchísimas gracias, Roberto, gracias por esta primera semblanza. Lo vamos a escuchar ahora a Fernando Álvarez, y si te parece, Fernando, te queremos escuchar algunos minutos reflexionando sobre Armando. ¿Cómo no? Muy breve, Alberto, amigos. Bueno, miren, cuando me enteré del fallecimiento de Armando, inmediatamente fui a mi biblioteca y empecé a encontrar joyitas como esta, del Retorno a Luz del Día, o libros más de la etapa más política de aquel sueño que compartimos con Armando y muchos amigos de Unión Liberal allá en los 80. Y bueno, los releí con la misma pasión y admiración que siempre. Pasaron 30 años. Y bueno, creo que lo fundamental que hay que decir de Armando es que era un tipo que tenía una combinación única. ¿Única en qué sentido? En que tenía una gran solvencia intelectual, una profundidad en los análisis de todo tipo, siempre estaba mirando lo que estaba abajo de la superficie de la discusión política, ¿no? Las raíces éticas, filosóficas de las discusiones, y a eso le agregaba
un condimento personal de optimismo, de alegría, de encanto, diría yo, que bueno, que por ahí no son cualidades muy difundidas en nuestros campamentos, ¿no? Entonces eso lo hacía único. Así que bueno, nos queda de él, bueno, sus conceptos, aquellas cosas con las que insistía tanto, la Revolución Inglesa y no la Revolución Francesa, Locke y no Montesquieu, esas enseñanzas tan importantes, y también el recuerdo de él, bueno, cantando los boleros, los tangos en las celebraciones de la Fundación Libertad. Así que bueno, creo que fue un gran maestro liberal, también fue un maestro de la vida, como bien decía Roberto, vivió muy bien, sabía vivir, un tipo admirable desde intelectual y fundamentalmente muy querible. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esta alocución. Va a ser el tiempo ahora de escuchar a Roberto Starke. Le vamos a dar la bienvenida a Roberto. Aprovecho para pedirle a alguno de los oradores que no estoy identificando, me está faltando Jorge Rivas por ahí, así que si lo ven, me ayudan a identificarlo. Lo escuchamos, Roberto Starke. Muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver si lo tenemos a Roberto. ¿Me escuchan? Ahora lo escuchamos, Roberto. Ah, perfecto. Estaba con el micrófono anulado, según las instrucciones precisas del coordinador. Bueno, primero el agradecimiento a todos ustedes. Hay muchas caras amigas acá. Yo voy a enfocar la amistad con Armando desde un punto de vista muy particular, porque yo he tenido con Armando una relación, diría yo, no sé si de amistad íntima, pero sí de mucha interconexión. Armando era un liberal clásico, y yo soy un conservador, y en eso teníamos serias discusiones, y algunas de ellas muy interesantes y muy enriquecedoras, especialmente para mí. Eso es lo importante de Armando. Con Armando tomábamos, me acuerdo, algunos desayunos en el Florida Garden, o nos tomábamos una copa en algún momento, y realmente intercambiábamos muchas ideas y aprovechábamos yo por lo menos, para enriquecerme enormemente. Él era un liberal clásico. Insisto, yo soy un conservador, yo soy escéptico, pragmático, pesimista. Él era la cara contraria. Y en eso, casualmente, se nutría y se alimentaba esta relación que teníamos con Armando, que me pareció siempre muy fructífera. Armando me enseñó a leer a Locke. Yo había leído a Locke, pero lo había leído en los años 70, con la mirada de los jóvenes de la izquierda. Y él me hizo tener la otra mirada, la mirada más realista de Locke, la mirada de la incorporación del concepto de libertad a la vida humana, y no solamente a la vida humana, sino a la convivencia política. Y casualmente ahí radicó un enorme valor que yo siempre le agradecí a Armando, y que creo que Armando, en ese sentido, no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, pero me dio y me amplió a mí el panorama y la mirada que tenía de la vida y del liberalismo. Por supuesto que con Armando también tuvimos discusiones alrededor de Alberdi, y sin duda Armando tenía esa mirada de Alberdi, yo diría, muy, muy, muy amplia, generosa, notablemente interesante en el sentido que él siempre encontraba algún elemento nuevo en Alberdi y en sus obras. Entonces, me parece que esta relación que yo tenía con Armando, sin duda, nutrió y alimentó una larga relación que, por supuesto, ahora extraño, y que la voy a extrañar durante mucho tiempo. Yo personalmente, con Armando, además, tenía no solamente esta relación que parecía ser una relación formal y una relación, yo diría, casi orgánicamente académica, por llamarlo de alguna forma.
No, con Armando tuvimos también una relación de amistad, porque era un hombre muy cariñoso en su vida. Si bien parecía distante, si bien parecía no interesarle demasiado las cosas que circulaban alrededor de él, sin embargo, tuvo conmigo algunos gestos de enorme cariño. Voy a contar una anécdota. Una vez nos encontramos en Uruguay, en Punta del Este. Yo estaba con un matrimonio amigo, nos encontramos en un restaurante y él nos invitó a tomar un café a su casa. Y nos invitó con este matrimonio amigo, a los que le recibió con una enorme amabilidad y generosidad al mismo tiempo. Y me acuerdo que estuvimos hasta largas horas de la noche escuchándolo en sus famosos boleros. Realmente Armando era un hombre de una enorme capacidad humana, de una capacidad fuertemente emotiva, y en esa emoción y en esa calidad y al mismo tiempo en ese intelecto nos permitió, o me permitió a mí casualmente, alentar esta amistad que, insisto, fue una amistad muy particular. No éramos amigos en el sentido lato de la palabra, pero sin embargo teníamos una relación muy íntima y al mismo tiempo sumamente enriquecedora. Muchísimas gracias, Roberto, por esta semblanza también. Le vamos a dar ahora la palabra al doctor Edgardo Carvalho Saúla, del Club de la Libertad. Edgardo, te escuchamos, y si estás con micrófono habilitado, mejor. A ver, ahí te tenemos. Gracias, Alberto. Sin dudas que me ha conmocionado el fallecimiento de Armando. ¿Qué puedo decir de Armando? Yo, a mis 37, 38 años, he comenzado a hurgar las ideas de la libertad y me he encontrado en Google con el programa de Elena Valeró Narváez. Estaba Armando, él hacía su columna. Me llamó la atención la manera de pensar de él. Tal es así que comencé a tratar de conseguir sus libros en una época muy difícil para nosotros. Justamente a esa época difícil me ha llevado a pensar en otras ideas, y que fue justamente que coincidió con lo que predicaba Armando, y no encontraba, en esa época del kirchnerismo duro, no encontraba sus libros. Tal es así que un día me atreví a escribirlo por Face, año 2013, y él gentilmente me ha contestado. Me acuerdo que me ha dicho, y él decía en su programa que podíamos conseguir su libro, sobre todo uno que acá lo tengo a mano, Los condicionamientos éticos de la libertad, que me interesaba mucho. Él me dijo, consígalo en la librería Cinco Esquinas, en Juncal y Libertad. Me acuerdo que... y un día de paso yo estoy en Corrientes, un día de paso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fui hasta esa librería y la encontré cerrada en realidad. Nuevamente lo escribo por privado. Armando se ofrece muy generosamente a tomar contacto con él. Tal es así que me brinda sus teléfonos, me comunico con él y amablemente me recibe en su departamento, cosa que a mí me sorprendió, pero me sorprende porque justamente ella sabía cómo pensaba. Me sentí muy identificado en sus pensamientos, y no solamente he compartido 2 oportunidades en su departamento, en la ciudad autónoma, sino también hemos compartido reuniones políticas en la UCD Capital, en la UCD Cava, con Elena, con Álvaro de Sogaray, cuando comenzamos en el 2013 yo cuando iba frecuentemente a Capital Federal y participaba, sino también, y Antonella Martí está presente en esta reunión. Hemos compartido, me acuerdo, un almuerzo en donde él estaba en un lado de la mesa, y en el otro lado de la mesa estaba Alberto Venegas Lynch, y me acuerdo muy bien ese almuerzo que tuvimos, y una parte decía Armando, creo criteriosamente, que por ahí es conveniente usar, cuando se hablaba de egoísmo, usar el término interés propio, interés personal, antes que la palabra egoísmo, porque estaba cargada de muchas connotaciones. Y Armando sostenía, y sin duda que Armando, como él decía y él criticaba, que esta revolución gloriosa de 1688 no ha sido conocida, o no nos han hecho conocer. Él mismo decía que no les han hecho conocer esa historia, sino simplemente la Revolución Francesa, que ha significado para él el mayor crimen de la historia. Y he aprendido con Armando Rivas qué significó la Revolución Francesa, y también
¿qué ha sido la revolución industrial? Sino más bien, la revolución industrial es una consecuencia de los condicionamientos éticos del pensamiento de lo que es a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la propia felicidad, que luego se replicara en los pensadores, los padres fundadores de lo que es el constitucionalismo americano. Pero para concluir, gratamente, las ideas de Armando, sin dudas que ha servido como una herramienta, un instrumento para posicionarnos acá en Corrientes, y hemos tomado fuerza, hemos construido hoy por hoy una fundación exitosa con vos, Alberto Medina Méndez, bajo tu liderazgo, tu coraje de llevar a cabo, y esos pensamientos de Armando, por lo menos va a seguir vigente mientras esta persona que está hablando siga existiendo. El pensamiento de Armando Rivas va a seguir vigente. Y quiero terminar con lo siguiente. El otro día, muy naturalmente consternado, vi las exequias de Armando, y en un párrafo, cuando su hijo menciona que en pasillo, en el Palacio de Tribunales, se cruza con Carlos Fay, el presidente en ese momento de la Corte Suprema, le ha dicho Fay: ¿a usted lo conozco de alguna parte? Claro que sí, y puedo imaginarme las palabras de Armando y el tono de Armando. Claro que sí, yo sé mucho de economía, de derecho, y cuando dice de derecho, Carlos Fay le responde a Armando: usted ahí patina. Pero yo quiero agregar lo siguiente, que tal vez su hijo no lo sepa. Armando ha interpuesto una apelación a esa sentencia de Carlos Fay, y la alzada la ha recepcionado favorablemente, diciendo que Armando Rivas manejaba muy bien el derecho natural. Muchas gracias. Muchas gracias Edgardo Carvalho Segura. Es el turno ahora de Antonella Martí. Te escuchamos, Antonella, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches también a todos los oradores y los participantes de este encuentro. La verdad que cuando Gerardo me escribió para participar en este encuentro de hoy, la verdad que fue muy, muy emotivo, ¿no? Para mí, Armando, una persona muy querida, un amigo intelectual, casi un abuelo intelectual, ¿no? Podría decir. Yo lo conocí allá por 2010 en Fundación Libertad, allá en Rosario, y en ese momento me acuerdo que me regaló su libro Entre la libertad y la servidumbre, un libro que a mí me encantó porque además me despertó muchas ideas, cierto conocimiento, ¿no? De algo que yo durante toda al menos mi carrera universitaria y obviamente en la escuela, ¿no? Cuando uno es más chico, estas cosas faltan, ¿no? En nuestro programa educativo. Pero ese libro me dio un contenido bien interesante, ¿no? Yo siempre por eso remarco, creo que esto es algo que venimos mencionando a lo largo de esta conversación, la importancia de Armando en destacar la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? Yo creo que eso, y además el concepto del rule of law, la idea del Estado de Derecho, ¿no? La importancia de estos pilares y además de esas raíces anglosajonas del liberalismo, ¿no? Le daban muchas vueltas a John Locke, ¿no? Creo que también la verdad que ha sido maravilloso el legado que nos deja Armando Rivas. Obviamente esa fue la primera etapa, ¿no? de mi relación con Armando. Después cuando me mudo a Buenos Aires, habrá sido por 2016 aproximadamente, obviamente con él viviendo también ahí, éramos más o menos vecinos, ¿no? Estábamos relativamente cerca, entonces una vez cada 10 días nos encontrábamos a las 5 de la tarde puntual en Josefinas, un bar ahí por Recoleta, y bueno, nada, él siempre pedía su famoso tostado y su café con leche, y lo compartíamos ahí, nos quedábamos hablando unas 2 horas, no miento, y era la verdad que muy, muy enriquecedor eso, ¿no? Porque esto es algo que a mí que incluso, bueno, Gerardo me lo dejó y me lo destacó muchas veces, ¿no? La importancia esta de que la juventud
tenga mentores siempre, ¿no? Tener a personas que nos guíen, personas a las que podemos consultar, personas que nos pueden orientar, ¿no? Digamos, en toda esta trayectoria inicial de la juventud liberal, y eso para mí, obviamente, Armando fue uno de ellos, uno de estos mentores con quienes conversamos siempre. Yo me llevo, por supuesto, este gran recuerdo de esas tardes, esos encuentros en Josefinas, ese bar allá por Recoleta, que siempre terminaba él cantándose algún tango, entonando alguna canción, y tenía a toda la clientela, ¿no? de Josefinas, incluso a los mozos que atendían, terminando aplaudiendo, ¿no? esa presencia de Armando Rivas. Y después, por supuesto, bueno, siempre lo acompañaba, nos íbamos caminando. La verdad que fue para mí una relación importantísima, a mí me ha enseñado mucho. Al final, ¿no? En los últimos encuentros, ya después empecé a viajar un poco más, ya cuando me fui de Buenos Aires, empezamos a intercambiar, ¿no? Hablábamos mucho por correo, cada tanto nos llamábamos, las últimas vueltas le dábamos al pensamiento de Hegel, ¿no? Empezábamos un poco por ese aspecto, por ese lado. Era la verdad que una enciclopedia, ¿no? Armando creo que tenía un conocimiento increíble, que lo plasmó en cada uno de esos encuentros, en cada uno de los encuentros, ¿no? con la juventud a la que tanto alentó, y tantas generaciones, ¿no? Creo que no solamente a mi generación, sino a muchas generaciones a lo largo de Argentina y de América Latina, ¿no? Porque también llegaba a lo largo de la región, incluso llegamos a compartir allá en Cedice este gran centro de pensamiento de Venezuela, coordinado y dirigido por Rocío Guijarro también. Recuerdo que fue en 2012, si no me equivoco, en el 30 aniversario de Cedice allá en Caracas, donde también dio una maravillosa conversación precisamente sobre estos temas, sobre estos tópicos, y por supuesto siempre terminaba entonando sus famosas canciones, ¿no? Y esa, además, creo que esto ya también lo conversamos, pero la importancia de destacar al pensamiento de Alberdi. Yo creo que eso es sobre todo uno de los grandes pilares del pensamiento de Armando Rivas. Así que la verdad que, bueno, obviamente lo voy a recordar siempre con esos detalles, con esa amistad intelectual tan linda y tan importante. Y recién estábamos también mencionando, ¿no? las famosas frases de Armando. Yo siempre me quedo con una, que él decía que educar con marxismo es como amamantar con alcohol, ¿no? Y siempre ahí tan puntual en esas maneras de dejarnos los mensajes, por supuesto con su poesía. Creo que Armando fue una persona maravillosa y completa, ¿no? Así que mi recordatorio por siempre para un grande de la Argentina, un grande de Cuba, un grande de las Guías de la Libertad. Muchas gracias, Alberto, de nuevo por la invitación a participar en este encuentro. La verdad que muy, muy conmovedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella. Gracias también por esto que también nos va emocionando a todos cada vez que lo escuchamos a cada uno de ustedes, ¿no? Pero hablando de emoción, tal vez una de las cosas, de las personas a las que más queremos escuchar esta noche es a Jorge Rivas. Así que le damos la bienvenida y te escuchamos, Jorge. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan bien? Muchísimas gracias por... ¿Me escuchan bien, no? Perfectamente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por invitarme. Primero, muchas gracias Gerardo y Roberto, que me invitaron a este encuentro. Y muchísimas gracias a todos por estar haciendo este homenaje a mi padre, que por supuesto, más allá de la admiración que le tengo, como le tienen todos ustedes, le tenía, bueno, un sentimiento fraternal de hijo, sin duda, muy, muy grande. Puedo hablar horas de mi padre, pero voy a decir simplemente que él era un espíritu libre, básicamente, esencialmente. Eso veo también con placer, que era como un padre para mucha gente, por las cosas que estoy escuchando de Antonella, por ahí, y lo he visto otras veces, cómo él ha ayudado a la juventud y demás, y cómo se conectaba. Evidentemente, ese paternalismo externo que él tenía, de alguna forma,
por ahí desde la casa se sufría un poco como una ausencia a veces, que sucedía porque era un hombre muy para afuera, muy público, con mucha gente que lo conocía, que lo leía, bueno, y que lo admiraba, sin duda. Básicamente, para nosotros eso en algún momento fue un poco difícil. Y como dije, él era un espíritu libre, y como Roberto dijo también, le gustaban mucho las mujeres, eso se sufrió en la familia también. Pero para mí lo más importante de él fue siempre su ejemplo, como dije el otro día en la misa que hicimos, que yo vivo acá en Miami, lamentablemente no pude estar en la Argentina con él en los últimos días por toda esta situación, pero como dije, para mí el legado que él me dejó con su ejemplo fue más grande que nada, o sea, no puedo pedir más, nunca voy a poder pedir más, y voy a estar eternamente agradecido, porque me siento orgulloso de haber tenido un padre tan magnífico, tan creativo, tan valiente en muchos aspectos, ¿no? Tan de decir las cosas como le salían, y tan estudioso y tan peleador en la vida, porque fue un gran peleador desde siempre, desde chico, desde una infancia no muy feliz que tuvo en su momento, y de situaciones difíciles que pasó, pero después más todavía cuando se tuvo que ir de su país y llegó a la Argentina con $5, y yo el otro día le contaba a Dennis Pité Fletcher que bueno, cuando él llegó, mi abuela materna lo tuvo en su casa. Él no tenía plata ni para dónde vivir, y su título de abogado no le servía. Entonces mi abuela le consiguió en la cátedra de la Universidad de Morón para dar clase de economía, y él le dijo: yo no sé nada de economía. Y mi abuela le dijo: bueno, aprendé, porque no hay otra cosa. Así que él se estudiaba los libros de economía a la noche, y bueno, se iba en tren a Morón y daba sus clases de economía, y así incursionó en la economía. Pero básicamente sobre su forma, sobre su pensamiento, lo que yo más siempre valoro es el tema, o que me gusta destacar siempre, es el tema de la parte ética y moral de cómo él veía y cómo todo lo demás, la política era resultado de eso, y cómo la economía era resultado de eso. Y de alguna forma, también lo mencioné el otro día, me parece que es algo que hay que rescatar bastante, de que el socialismo se ha apoderado de la ética, y esa parte me parece que, bueno, todos los que yo veo acá, que son muchos liberales o llamados conservadores, como se llamó Roberto Starky, deberíamos siempre tratar de rescatar, ¿no? de volver a rescatar. No puede ser que resulta que nosotros somos los malos y los socialistas son los buenos, y el mundo está totalmente patas para arriba por esa situación. Y eso me parece trascendente en el mensaje del viejo, que me parece muy importante, y que muchas veces también lo hacía como citando mucho al propio Jesucristo, que digamos que las ideas liberales, que Jesucristo lo primero que decía era, digamos que todos somos pecadores, la falibilidad del hombre y demás, y en eso se basa la esencia de crear un sistema para el hombre como es y no como debe ser, y todo esto me parece que hay que rescatarlo. Yo por lo menos lo rescato mucho, me parece que es el camino o la puerta hacia que de alguna vez por todas el mundo tenga una más
eco las ideas de la libertad, ¿no? Que son las ideas también de la bondad, porque de alguna forma hacen que todo el mundo viva mejor. O sea, que nos han robado eso y me encantaría que podamos rescatarlo. Él siempre lo señalaba y yo lo rescato mucho como parte de su legado, ¿no? Muy importante. Y básicamente eso, no quiero explayar mucho más. Agradecer de vuelta a todos ustedes por este homenaje, y estoy, por supuesto, y mis hermanos también, siempre, pero abiertos a que participar en cualquier evento o lo que sea que recuerde al viejo y recuerde sus legados, sus ideas, y pueda fomentarse un poquito, básicamente las ideas, más allá de su persona. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu participación y por ponerle también este costado muy interesante que has planteado. Lo queremos escuchar ahora a Daniel Pereira desde Mendoza, así que te escuchamos, Daniel. Gracias, Alberto. Si no me escuchan bien es por mi voz, no por el micrófono. Lo primero que yo quisiera decir es que lo vamos a extrañar a Armando y mucho. Era, a mi juicio, un hombre empático, por eso todos usamos adjetivos calificativos muy positivos sobre su persona. Quiero destacar dos rasgos. Uno, la humildad. Yo lo conocí en septiembre de 1981 en una conferencia que dio en Mendoza, y en esa presentación que hizo un amigo mío, que tampoco está entre nosotros, recorrió todo el currículum de Armando, que era enorme, y además fue una presentación pomposa, a lo que Armando respondió y le dijo a mi amigo: su presentación supera mi realidad, pero la tendré muy en cuenta, como una aspiración de ser lo que usted dice que soy. Ese era Armando, ¿no? Humilde y creativo. Luego, quiero destacar esto, que él era un grandísimo profesor, lo tuve de profesor en el SEADE, siempre comenzaban sus clases preguntando qué es Occidente, y esto generaba tantas respuestas como alumnos habían, y un debate enorme, lo cual hacía que interactuaran con él, y siempre tenían con Armando, todos asistían a la clase, nunca nadie faltaba, porque era muy interesante escucharlo. Y en esa cátedra, que compartía esta también otra anécdota, con Zanotti, que era muy católico, Zanotti decía: yo estoy parado sobre los hombros de un gigante que es Santo Tomás. Entonces Armando preguntaba a los alumnos por qué cayó Roma. Y había diversas respuestas, ¿no? Por los bárbaros, por el control de precios, por la decadencia militar. Entonces Armando decía: no, y acá viene la creatividad. Roma cayó por falta de leones, que yo creo que lo hacía para importunarlo a Zanotti. Pensaba, mientras los escuchaba a todos, si el legado de Armando está presente en nosotros con cosas que él insistía tanto, ¿no? Nombraron a Popper, a Hume, a Locke, y yo creo que a la ética, ¿no? Con respecto a Hume, claro que está presente. ¿Y en qué está presente? En algo que todos dijeron: la revolución gloriosa. Y él especificaba mucho esto, y no era como un legado solo anglosajón, porque él decía: Inglaterra se hizo del mundo siendo un país paupérrimo con estas ideas. Los Estados Unidos crearon un imperio donde había indios que se morían de hambre. Y, dice, la Argentina descubrió la pampa húmeda cuando se fue Rosas. Y ahí viene algo que yo también compartía con él mucho, porque cuando sus clases terminaban solía irme con él en taxi desde Uriarte hasta Ayacucho hablando de Alberdi. Y él era un gran admirador de Alberdi, tal es así que él decía que Alberdi había sido el máximo exponente de la libertad en América Latina, y que por eso estas ideas, al igual que en Inglaterra y en Estados Unidos, habían prosperado. Y nosotros, desde la Cátedra Alberdi, queremos hacer como homenaje algo que todos mencionaron, pero que estamos trabajando, que es, además de esa conferencia que tengo del año 1981, armar, y ahí nos tienen que ayudar a todos, y les pedimos ayuda, los aforismos
de Armando. Déjenme tres compartir, tenemos varios, donde el Estado es todo, el individuo es nada. La idea de que se puede tener una sociedad democrática con un Estado omnipotente es una utopía. Siempre son aforismos muy reales y actuales. Y el último, en Argentina la desventaja competitiva es el Estado. Algo genial, como siempre. Así que ayúdennos para publicar todos los aforismos. Y termino con una anécdota que ya alguien mencionó, pero que me pasó a mí. En un momento Gerardo me llama y me dice, ¿estás en Buenos Aires? Sí, tenés que ir a comer con Armando, que van a ser a las 21 horas en La Recoba. Bueno, y ahí fui. Entonces, llegué y justo entraba Armando con otra persona, que nunca supe quién era, y nos sentamos a comer. Entonces, me llamó mucho la atención que esta persona constantemente le preguntaba cosas a Armando, asentía lo que Armando decía, le decía, bueno, esto lo puedo exponer yo después, sí, cómo no, bueno, lo hago corto. Esa persona era Uber Matos, ¿no? El que ya dijeron, pero me extrañó y me impactó cómo Uber Matos admiraba todas las cosas que decía Armando Rivas. Así que acá termino diciendo esto que un poco hizo referencia a Antonella. Necesitamos muchos mentores, dijo ella, agrego referentes. Yo creo que Armando es uno de esos referentes que necesitamos. Es más, si Armando no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Daniel. Genial tu propuesta de semblanza en esto, y vamos a cerrar esta actividad escuchando a quien fue un poco el autor intelectual de este encuentro, que nos juntó a muchos de los que estamos aquí y que nos convenció rápidamente, hay que decirlo, de la importancia de hacer un homenaje a Armando Rivas hoy. Me estoy refiriendo a Gerardo Bongiovanni, así que Gerardo, te escuchamos. Gerardo, ¿te tenemos por ahí? A ver si no se nos cayó, Gerardo. Ahí está. Ahora se escucha, ¿se escucha? Escuchamos perfectamente. Ahora se escucha. No, decía que les agradezco mucho a todos y yo no hice más que canalizar una idea que estaba en el Impector en todo el mundo, ¿no? Que era darle una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por todo lo que aprendimos de Armando. Yo lo empecé a leer a Armando a principios de los 80, creo que en el 81, 82, ahí estaba, algunos lo recordarán, Juan Carlos Casas manejaba una sección en el diario La Nación, una sección de economía, donde también escribía Roberto Kachanowski, Alex Chafuen, Jorge Eduardo Bustamante. Armando escribía allí, y ahí empecé a seguirlo. Por cierto, como creo que está como rector en todo el mundo, ¿no? Una pequeña muestra de nuestro... creo que el profesor y doctor y buen amigo también Juan Carlos de Pablo, recuerdo que de Pablo escribió un artículo, un bono que proponía Rivas, que se llamaba, que de Pablo lo llamó el Bon Rivas, porque Armando estaba muy preocupado en ese momento por el tema del gasto público, y él decía que ese era el problema. Él decía, si el problema es el nivel de gasto público, no es el déficit fiscal, ¿no? Porque decía él, si el déficit fiscal, si hay un nivel de déficit fiscal, de gasto público muy elevado, de una u otra manera lo paga el sector privado. Por eso hizo esa propuesta que generó alguna polémica, me acuerdo, en los tiempos que el ministro de Economía era en la época pre-Malvinas o post-Malvinas. Pero bueno, después lo fui a visitar, él trabajaba como asesor en un banco, y empezamos una relación, eso fue en el año fines del 82, y empezamos una relación, la verdad, muy intensa. Él vino por primera vez a Rosario en el año 84, si mal no recuerdo, vino con Roberto Stark, que en el 84 empezamos a hacer actividades en la Fundación Libertad, y Armando vino todos los años, ¿no? Hasta hace poco y varias veces en el año, no solo a Rosario, le hicimos recorrer toda la provincia. Me acuerdo que una vez, yo creo que le manejaba el auto Jorge Rivas, lo llevamos a Reconquista, o Jorge o Armando, creo que era Jorge, lo llevamos a Reconquista incluso, ciudad que ahora se hizo famoso por el intento de expropiación del gobierno de la empresa Vicentín, y Armando estaba azorado porque al otro día se tenía que ir a Estados Unidos y me decía, ¿cómo me trajiste tan lejos? Bueno, recorrió toda la provincia de Santa Fe, recorrió toda la Argentina con nosotros. En Mendoza tuvo una anécdota muy divertida porque
él habló en una convención del Partido Demócrata y la juventud de la UCD, que estaba un poco enfrentada con estas cosas un poco infantiles que tenemos a veces la gente que estamos en el espectro político centrista, lo declaró persona no grata, pero Armando ni entendía de qué se trataba, ¿no? Pero bueno, también tuvimos la suerte de llevarlo a algunos lugares del mundo, ¿no? Armando era una de esas personas, como dice un amigo mío, que lo más fantástico en la vida es cuando uno puede querer a alguien y admirarlo también, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, a todos nos pasa que queremos a cierta persona a las que no necesariamente admiramos, y a veces admiramos a personas a las que no necesariamente queremos. Cuando se da esa confluencia de personas a las que admiramos y queremos, es fantástico. Yo creo que a ninguno de nosotros nos pasaría a recordar a Armando sin que nos surja una sonrisa. Es una persona que era tan extraordinariamente empático, humilde, divertido, brillante, por supuesto, que cada vez que lo recordamos nos surge una sonrisa. Armando, como decía el Chiqui, como decían otros, era un hombre de frases. Y digo esto por todo lo alto. Winston Churchill era un gran hombre de frases, ¿no? Pero Armando tenía frases magníficas y me parece muy buena la idea de recuperarlas. Él decía, yo una vez le pregunté cuando recién conocí por qué se fue de Cuba, y él decía, bueno, porque me di cuenta que en Cuba no había lugar para Fidel y para mí, y Fidel parecía dispuesto a quedarse. Después cuando por los Estados Unidos inventó varias mentiras, por ejemplo, que Francia combatió en la Guerra Mundial, pero nosotros sabíamos que no tenía mucha simpatía por Francia y toda por los anglosajones, ¿no? Y una más mundana es cuando en el evento de los 10 años de la Fundación Libertad, que muchos de los que están conectados participaron, y que estaba Vargas Llosa, bueno, fue una cosa importante. En un momento Armando agarró el micrófono y dijo, bueno, ya no está Frank Sinatra, pero estoy yo, y ahí como siempre cantó su célebre My Way. Era efectivamente una persona con un conocimiento muy grande de muchos temas y con una obsesión muy buena por poner en el debate muchos temas, el tema Occidente, que ya se mencionó, el tema del Rule of Law, vivía obsesionado por el Rule of Law, y también Alberdi. Él fue uno de los grandes estudiosos de Alberdi, lo conocía mucho, nos reprochaba mucho a los argentinos no basarnos más en Alberdi, y recuerdo una anécdota muy graciosa que me tocó vivir en ese tiempo que Armando fue diputado nacional, un año aproximadamente. Una vez yo iba al Congreso, teníamos amigos ahí en la UCD, y justo voy a presenciar la sesión, ¿no? Y en un momento pide la palabra Armando, y Armando empieza a hablar, a decir más o menos esto, porque ustedes los argentinos no conocen a Alberdi, es un pecado que ustedes los argentinos, y les hablaba a los otros diputados, ¿no? Entonces era una cosa realmente extraordinaria, brillante y muy divertida también ver a un diputado hablando con esa tonada un poco cubana que él tenía, diciéndole a los otros diputados, ustedes los argentinos no conocen a Alberdi. Por supuesto tenía razón, por supuesto tenía razón. Yo creo que los liberales tenemos que honrar mucho a las personas que nos han enseñado, que han tenido la valentía de mantener estas banderas en alto. Si hoy hay muchos jóvenes liberales, y si existió una generación como la nuestra, donde también había muchos jóvenes liberales, se debe a estas personas, ¿no? Hace poco se nos fue otro, hace algún tiempo, Manuel Mora y Araujo, pero gente como Manolo, como Armando, por supuesto Armando Rivas, en el interior, Navarro Vilche y Margariti Pontón acá en Rosario, son personas a las que tenemos que estar agradecidos de por vida. Y bueno, este es un pequeño intento de dejar constancia, de dar testimonio de cuán agradecido estamos a Armando Rivas por su conocimiento y también por su generosidad y amistad. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los que participaron. Tenemos muy pocos minutos más. Si alguna de las personas que está participando aquí quisiera tomar un minuto muy breve, con todo gusto me gustaría escucharlo. Juan Carlos de Pablo parece que pidió la palabra. Sí, yo quiero complementar todo lo que se dijo, porque hay una época anterior a toda la vinculación que tuvieron ustedes, que es la de Armando economista. Dos cosas quiero decir. Primero, obviamente que él no inventó el concepto de tasa de interés real, pero lo aplicó en la época de Krieger.
Hay un famoso trabajo de él publicado en Mercado, donde Krieger decía, está bien que por el control de precios estamos achicando la tasa de beneficio, pero les doy crédito. Y él hablaba de la nueva trampa de la liquidez. Muy importante. Y la segunda, que muestra las pelotas que tenía, digo, porque habla latín, ¿no es cierto? A mediados de 1980, en el Ministerio de Economía, siendo Martínez Dios el ministro, éramos 10 economistas más o menos, y el único que tuvo las bolas de decirle, ministro, esto no anda, no intente financiar cualquier nivel de gasto público sin emitir, etcétera, etcétera, que era una manifestación de la pelea que él tenía con los monetaristas, que en ese momento él creía que estaban corporizados en la Universidad de SEMA. Por eso, otra vez, cuando Emilio Campo presenta el libro de ensayo en honor de Armando en el SEMA, yo le hice esto, le digo, vos sabés lo que era esta discusión hace algunas décadas, pero después, obviamente, se olvidó. Entonces, es muy parecido al caso de Hayek. Cuando a Hayek le otorgan el Premio Nobel de Economía, la gente lo conocía por el filósofo Hayek, por ese tipo de cosas, y no por las cosas que él había escrito desde el punto de vista técnico en la década del 20 y en la década del 30, y por eso lo compartió el Premio Nobel de Economía con Myrdal, con el cual desde el punto de vista ideológico estaban, digamos así, en las antípodas. Última, y así me enojo con todos los que hablaron hasta ahora. Todo lo que dijeron de Armando es cierto. La vida a la humildad, no me jodan. Armando no era nada humilde. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos de Pablo. Y tengo un pedido más por ahí, que es de Santiago Lozano, así que si podés, Santiago, habilita tu micrófono y te escuchamos. Sí, Alberto, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Gerardo, por el homenaje. Yo lo conocí a Armando leyéndolo en El Cronista y en los libros que publicaba El Cronista en los 70. Y era un gran impugnador del proceso, así que me encontré alegre cuando entré a la UCD y podía trabajar con Alzogaray y con Armando Rivas, a quienes había conocido, como dijo el profesor de Pablo, como economistas. Había aprendido todo el antiliberalismo del proceso y de Martínez de Oz gracias a ellos dos. A partir de ahí tuvimos una larga relación. Esto que cuenta Juan Carlos de Pablo me recuerda que formamos Unión Liberal con gente del SEMA, Carlos Rodríguez, Adrián Guizarri, eximios economistas que había, Pedro Pou, obviamente, Roque Fernández, y Armando, y disfrutábamos de largas veladas cenando en la casa de Zulema Gurmendi o en la quinta de Zulema Gurmendi, allá en Zárate, o en La Tona, ahí en La Barra. Armando fue un enorme argentino y nunca dejó de ser un cubano en el exilio que amó la libertad. Yo creo que Armando es un hombre del mundo. Y fue un hombre que a todos los que nos tocó la suerte de conocer nos enseñó mucho de filosofía, de economía y de saber vivir, porque le encantaba cantar, compartir un rato, tomarse algo y dedicar el tiempo, como contaba Antonella. Yo estaba a la vuelta de Josefinas, así que solía encontrármelo. Y creo que Gerardo, el último aniversario que fue a las jornadas de la Fundación Libertad, lo traje yo de Rosario en el auto y vinimos disfrutando. Venía andando despacio para disfrutar más el viaje, pero él estaba apurado porque tenía una cena acá. Así que gracias, Gerardo, por haberle hecho el homenaje. Deberíamos crear una cátedra en algún lugar que sea la cátedra Armando Rivas para perpetuar sus ideas, su conocimiento. Y no sé si debería ser en economía o en filosofía, en derecho, porque sabía de las tres cosas y en las tres era un maestro. Gracias. Muchas gracias, Santiago. No queremos demorar a todos ustedes. Nos comprometimos a tratar de terminar antes de las 20 horas. Gracias a todos los organizadores, gracias a todos los que contribuyeron con su semblanza y con sus opiniones. Gracias a todos los que acompañaron. Y ojalá que no quede acá, ¿no? Ojalá que lo que dijo Santiago, lo que dijo Gerardo, lo que dijeron cada uno de ustedes, se pueda dar y muy pronto volvamos a tener más homenajes a Armando Rivas, porque el legado que nos dejó fue gigantesco y debemos tratar de estar a la altura de las circunstancias. Buenas noches para todos y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Hasta pronto.
bueno, chiqui.